Vamos a explicar cómo ubicar los números decimales en la recta numérica. En este caso tenemos 2 décimos, 48 centésimos, 1.7 o también se puede leer un entero, 7 décimos y 2 enteros, 328 milésimos o 2.328. Entonces, antes de ubicar estos números decimales en la recta numérica, primero vamos a analizar la siguiente información. Entonces, ya tenemos de este lado la información. Acá tenemos los números decimales. Aquí, cómo los podemos leer o cómo los podemos identificar según los decimales que tiene ese número. Y de este lado tenemos las partes en que se debe dividir la unidad según cada número. Por ejemplo, en un décimo, la unidad se debe dividir en 10 partes iguales, que es lo que vamos a hacer enseguida con los ejemplos. Después tenemos un centésimo. Se debe dividir la unidad en 100 partes iguales. Después tenemos un milésimo. Quiere decir que a la unidad se debe dividir en 1000 partes iguales. Y en un 10 milésimo, la unidad se debe dividir en 10.000 partes. En un 100 milésimo, la unidad hay que dividirla en 100.000 partes. Y en un millonésimo, a la unidad hay que dividirla en 1.000.000 de partes. Entonces, en el primer ejemplo tenemos 2 décimos. Y cuando estamos trabajando con números decimales hasta décimos, quiere decir que a la unidad la debemos dividir en 10 partes iguales. Entonces, primero vamos a dividir este segmento de recta o esta unidad en 10 partes iguales. Y una vez que ya dividimos la unidad en 10 partes, pasamos a ubicar 2 décimos. ¿Ok? Dejamos acá que tenemos 0, 0.1 y tenemos acá 0.2 o 2 décimos. Ahora, aquí es importante aclarar lo siguiente. Lo que estamos haciendo acá es una aproximación. En una computadora a lo mejor podemos afirmar que estos números decimales sí los podemos ubicar con exactitud porque podemos segmentar la recta numérica en partes iguales de acuerdo al número que estamos ubicando. Y enseguida ubicamos 48 centésimos. Quiere decir que la unidad se debe dividir en 100 partes. Pero en este caso no vamos a dividir a la unidad en 100 partes. Solamente vamos a tomar un segmento. Entonces, primero ubicamos 0.4. Tenemos 0.2, 0.3 y 0.4. Tenemos acá 0.4 y el número que le sigue es 0.5. Entonces, solamente vamos a tomar este pequeño segmento y lo vamos a hacer más grande. Pero como aquí ya vamos a encontrar los centésimos, entonces quiere decir que vamos a dejar 0.40 y 0.50. Y ahora dividimos el segmento en 10 partes. Entonces, ya que se ha dividido en 10 partes, ubicamos 48 centésimos. De este lado tenemos 0.40, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47 y acá tenemos 0.48. Y ahora continuamos con el siguiente número, es decir, 1.7 o un entero 7 décimos. Quiere decir que a la unidad se debe dividir en 10 partes. Entonces, vamos a dividir el segmento de recta que va de 1 a 2 en 10 partes. Y una vez que hemos dividido a la unidad o al segmento de recta que va de 1 a 2 en 10 partes, ubicamos 1.7. Entonces, tenemos 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7. Entonces, aquí se encuentra ubicado el número 1.7. Y por último, ubicamos
el número 2.328. Entonces, en este caso nos vamos a ir por partes. Es decir, que primero vamos a ubicar hasta los décimos. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que primero vamos a dividir a la unidad en 10 partes. Entonces, dividimos el segmento de recta que va de 2 a 3 en 10 partes. Entonces, ya que dividimos a la unidad o al segmento de recta que va de 2 a 3 en 10 partes, ubicamos 2.3. ¿Ok? Entonces, tenemos 2, 2.1, 2.2 y 2.3. Aquí tenemos 2.3. El siguiente número que le sigue es 2.4. Voy a poner acá una coma para que no se confundan, ¿ok? Para diferenciar estos dos números. Entonces, solamente vamos a considerar este segmento. Para pasar a los centésimos, a 2.32, solamente voy a considerar este segmento de 2.3 a 2.4, ¿ok? Voy a remarcarlo para que se entienda. Solamente voy a utilizar 2.3 y 2.4, ¿ok? Y este segmento, que aquí lo tenemos pequeño, lo vamos a trasladar de este lado, pero para hacerlo más grande. Y tenemos aquí tenemos 2.3, pero le vamos a poner 2.30 porque ya vamos a encontrar a 2.32, es decir que ya tenemos centésimos. Y cuando tenemos centésimos quiere decir que la unidad se debe dividir en 100 partes, pero no vamos a dividir esta unidad o este segmento en 100 partes, solamente tomamos este segmento y lo traemos de este lado para hacerlo más grande y lo podemos dividir en 10 partes. Entonces, tenemos 2.30, después 2.31 y le sigue 2.32, que es el número que tenemos acá, es decir, 2.32. Ubicamos 2.32 y el siguiente número que le sigue es, voy a ponerlo en la parte de arriba, 2.33 y solamente voy a considerar este segmento porque ahora vamos a ubicar 2.328. Quiere decir que la unidad se debe dividir en 1000 partes, pero repito nuevamente, no podemos hacer todo eso en la unidad. Y para ubicar 2.328, entonces nos vamos a centrar solo en este segmento. Es decir, que de 2.32 a 2.33, este segmento pequeñito lo vamos a hacer más grande. ¿Ok? Entonces, tenemos de este lado 2.320, porque ahora ya estamos hablando en milésimos y estamos utilizando hasta milésimos, y de este lado tenemos 2.330 y vamos a dividir este segmento en 10 partes. Y una vez que hemos dividido el segmento, ahora pasamos a ubicar el número, que es 2.328. Entonces, iniciamos con 2.320, después 2.321, 2.322 y así hasta llegar a 2.328.